Shabbat Shalom, vamos a dar inicio a lo que es la clase de la porción de la Torah que corresponde a este Shabbat, parashá que se titula por Devarim o palabras. Vamos a dar inicio con lo que es el estudio, una parashá bastante cargada, de igual manera quizás algo dificultosa. Sin embargo, vamos a tratar de analizar puntos de vista que se malinterpretan o que probablemente nosotros podríamos estar equivocados a la hora de malinterpretar, no dejando atrás el hecho de que siempre estamos expuestos a que nos puedan corregir si algo decimos que no está correcto a la Torah. Esta parashá viene hablando acerca de los temas de el juramento que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Juramento que probablemente pueda interpretar cualquiera y decir que es un juramento al pueblo de Israel. Y donde prácticamente el juramento excluye a los gentiles. Y eso es lo que yo quisiera tratar de estudiar ahora, uno de los puntos, que nunca se excluyó a los gentiles y que la misma Torah va a dar la pauta para que nosotros veamos que los gentiles siempre estuvieron adeptos dentro y parte de las promesas y los pactos. Otro punto es que también la parashá viene hablando acerca de el comienzo de la conquista de Canaán. Y una pregunta que le surgía a mi hija Jacqueline era: ¿por qué si el Eterno es tan bueno, permitió que murieran tantas personas en Canaán? Porque si vamos a leer el libro de Yehoshua o Josué, vemos que Israel acabó con 31 naciones. 31 reyes, de los cuales cada rey dirigía su nación. Entonces mi hija me preguntaba, si el Eterno es tan bueno, ¿por qué permitió que murieran todas estas personas? Y también vamos a tratar de contestar a esa pregunta, que, por decirlo así, muchos obvian dicha pregunta. Bien. Nos cantamos. Después. Vamos a iniciar con que abriendo nuestras escrituras en Devarim capítulo 1, verso 8. Devarim o Deuteronomio capítulo 1, verso 8. Dice: vean que pongo la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra. Repito el verso, 1:8. Vean que pongo la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Bien, el verso a la hora de darle lectura es problemático, porque realmente el verso dice que es la tierra prometida o la tierra de Canaán. Dice que es para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿O no dice eso el verso? Bien. Entonces, cuando yo dije que íbamos a tratar este tema, puede que sea polémico, porque a lo mejor y muchos lo van a interpretar de una manera. Sin embargo, yo no quiero hablar de interpretaciones, sino que quiero hablar de versos. Bien. El libro de Devarim o el libro de Deuteronomio es conocido como Mishneh Torah o la repetición de la Torah. Cuando hablamos de la repetición de la Torah, aquí podemos ver en todo este capítulo o en esta parashá o en este libro que Moshe está haciendo un recordatorio de todo el recorrido, desde las promesas hechas a Abraham hasta ahorita.
lo que pasaron en el desierto, lo que pasaron en Egipto, los errores que cometieron y todo eso. Bien. Y ahora Moshe está recapitulando y está tomando en cuenta el hecho de que el Eterno le juró o le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a sus descendientes la tierra prometida. Bien. Ahora, si la tierra prometida fue explícitamente, concretamente, para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob biológicos, ¿dónde quedarían las naciones que salieron de Egipto? Porque si mal no recordamos, salieron aproximadamente 1 millón de gentiles o de las naciones que salieron con los hijos de Israel de Egipto. Y si Moshe está recordando la promesa o el juramento que el Eterno le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que ellos heredarían la tierra y sus descendientes, aquí el problema es que la interpretación es que Moshe está hablando de descendencia biológica o genética, que solo iban a heredar la tierra aquellos que tuvieran en sus venas la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es lo que venimos hablando en las parashot o parshiot anteriores. Bien. Entonces, nuestros padres o nuestros ancestros, Abraham, Isaac y Jacob, recibieron un pacto donde decía, anda en mis caminos, busca ser Kadosh o sé santo, y te haré fecundo y te daré la tierra de Canaán. Vamos a Bereshit o Génesis capítulo 17 para que recapitulemos esto. Y aquí es donde nos va a dar la respuesta. Fue explícitamente para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob biológicos la promesa o los juramentos o el pacto. Bien. Bereshit o Génesis capítulo 17 verso 1 dice, era Abraham de 99 años cuando el Eterno se le apareció y Abraham se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto o sé Kadosh. El Eterno le está pidiendo dos cosas, anda delante de mí y sé Kadosh. Verso 2, oiga. En otras palabras, si tú andas delante de mí y buscas ser Kadosh, verso 2 le dice, estableceré mi pacto entre yo y tú y te multiplicaré en gran manera. Ahí empieza el Eterno a hacer el pacto con Abraham. Parte del pacto es esto. Miren, yo te doy y tú me das. Tú me das y yo te doy. Eso es un pacto. Yo hago algo por ti y tú haces esto por mí. Ese es un pacto. Un convenio entre dos partes. Bien, ahorita acabamos de ver cómo el Eterno le está empezando a iniciar el pacto con Abraham. Verso 6. Vea, verso 6. Te haré fecundo en gran manera. ¿Se lo está prometiendo a Abraham, sí o no? Bien. Haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. ¿Se lo está prometiendo a Abraham, sí o no? Top. Bien. Verso 7. Yo establezco mi pacto entre yo y tú. Mire, y tu descendencia. ¿Se lo está diciendo a Abraham, sí o no? Bien. Después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Elohim tuyo y el de tu descendencia después de ti. Aquí los textos son bien explícitos al hablar de la descendencia biológica. Verso 8, oiga, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Este es el juramento que está hablando Moshe allá. Esta es la tierra que el Eterno le juró a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia. Aquí está lo que hablaba Moshe. Verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua y seré su Elohim. Vea que esto es de lo que hablaba Moshe. Bien. Dijo además Elohim, verso 9, a Abraham,
y tú guardarás mi pacto. ¿Cuál pacto? El de andar delante de mí y ser perfecto o buscar ser perfecto, ¿sí o no? Esto es lo que el Eterno le pedía. Anda delante de mí y sé perfecto y yo te haré fecundo y te daré la tierra de Canaán. Ya vieron cómo el Eterno pide dos cosas y le está ofreciendo dos cosas. Hacerlo fecundo y darle la tierra de Canaán. Verso 9. Dijo además Elohim a Abraham, y tu descendencia después de ti en tus generaciones. Verso 10. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes. ¿Quiénes podrían ser yo y ustedes? Aquí podría cualquiera interpretar, Abraham y su descendencia. Pero el verso ahí dice todavía, vea, este es mi pacto, verso 10, que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Está hablando de dos grupos de personas. No habla de Abraham en singular y aparte habla de su descendencia. Está hablando de un grupo de personas y tu descendencia. Ya vamos a ver por qué dijo esto el Eterno. Este es mi pacto que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Que todo varón entre ustedes sea circuncidado. Verso 11. Circuncidarán la carne de su prepucio. Verso 11. Y será por señal del pacto entre yo y ustedes. El pacto es este, mire. Anda delante de mí. Busca ser perfecto, te haré fecundo y te daré la tierra. Y la señal del pacto va a ser Brit Mila o circuncisión. Verso 12. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. Oiga, el nacido en casa o el comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ¿Leyeron el verso 12? Lo repito. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. El nacido en casa o el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. En otras palabras, el pacto no era solo para Abraham y su descendencia biológica. El texto lo está diciendo bien claro, que era para cualquier persona que buscara andar delante del Eterno y buscara ser perfecto. Todo aquel que anduviera delante del Eterno y buscara ser perfecto, iba a ser fecundo y iba a heredar la tierra, o tiene promesas y juramentos, o entra en el pacto. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos lugares se profesa que los gentiles tuvieron cabida hasta la venida de Yeshua. Que hasta que Yeshua muere y resucita, se le abren las puertas a los gentiles, pero nunca se le cerró. Nunca se le cerró. ¿A dónde se le cerró? Porque la gente a veces interpreta, es que Israel es el pueblo santo. No, si no es el pueblo genético el que es el pueblo santo. Verso 13, mire. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Y mi pacto estará en su cuerpo por pacto eterno para la descendencia biológica de Abraham. Y exactamente eso es lo que decía Yeshua. Si su padre fuera Abraham, ¿qué dijo? Las obras de Abraham harían. O sea que no son hijos de Abraham los que son genéticamente hijos de Abraham o biológicamente, sino los que hacen las obras de Abraham. Esos son los que son descendientes o hijos de Abraham. Entonces, cuando vemos este caso o recapitulando lo que Moshe dice, miren, aquí está la tierra, Devarim 1.8, para que entendamos lo que quiero decir, porque también no puedo parafrasear. Vean 1.8 de Deuteronomio, 1.8 de Deuteronomio o Devarim. Dice, vean, les dijo el Eterno al pueblo, que pongo la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Eterno juró a sus padres
a Abraham, a Isaac y a Jacob, que la daría a ellos y a su descendencia después de ellos. No aquellos que biológicamente nada más eran hijos de Abraham y de Isaac y de Jacob. Por eso es de que cuando vemos aquí, bueno, pero si aquí van 1 millón de gentiles que salieron de Egipto con Moisés y el pueblo de Israel, ¿o no? Ellos entraban en el pacto no por genética, sino porque su comportamiento o su conducta era igual a la de los padres. Porque allá sí se le fue dicho a Abraham, mira, y mi pacto va a estar en sus cuerpos o en sus carnes, por pacto eterno. ¿Entre quiénes? Entre todos los que están aquí con vos. Todo aquel que quiera ir delante de mí y buscar ser perfecto, entra en el pacto y las promesas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que regularmente, por generaciones, hablo de generaciones, estoy hablando de cientos de años, quizás 1 milenio, la gente ha hecho de la escritura o de los pueblos, ha hecho razas. Que la gente dice, yo soy gentil, pero ante el Eterno no es gentil, o no quiere decir que sea gentil el que lo es por genes, o el que lo es biológicamente, o aquel que pueda decir, como dijeron los Yehudim, ustedes van a ver el texto también ahí, nuestro padre es Abraham. ¿De qué se exaltaban ellos? De que biológicamente eran descendencia de Abraham. Pero Yeshua les dice, ustedes no son hijos de Abraham. Porque no era la genética lo que quería decir, usted es gentil, o usted es Israel, o usted es judío. Sino el comportamiento. Si usted se comporta como un gentil, entonces diga, soy un gentil. Si usted dice que su padre es Abraham, Isaac y Jacob, por conducta, por comportamiento, usted o yo somos hijos de Abraham, Isaac y de Jacob. Por eso es de que Shaul decía, si los gentiles son coherederos también, y yo no sabía. Bien. Vamos a Yohanan o Juan capítulo 8. Son textos que leímos en la parashá anterior, pero que me gustaría que siempre los tengamos en mente. Yohanan o Juan capítulo 8, verso 39. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuánto valía o cuánto le importaba a Yeshua que fueran biológicamente hijos de Abraham? No era por genética que ellos podían decir, yo soy hijo de Abraham, mi padre es Abraham. Ante el Eterno eso no contaba. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces podemos pensar, o se tiene la teoría de que como Israel es el pueblo santo, creen o creían muchos, y también hablo del tiempo presente, que por ser parte o por ser genéticamente israelita o de las 12 tribus, ya entramos en la salvación. Cuando en Jerusalén cualquiera puede decir, pero es que mire, los israelitas en Jerusalén hacen esto, los israelitas, pero no es eso lo que yo voy a aprender de ellos. Solo porque tienen genes de Abraham, Isaac y Jacob, quizás. Es la conducta de las personas. No son santos por llevar los genes. Eso quiere decir Yeshua. Y este ha sido un problema, porque esto se dice desde generaciones, porque la genética siempre quieren, porque yo soy genéticamente, biológicamente judío o de las 12 tribus, tengo más importancia ante el Eterno. Una persona con genes biológicos de gentiles
o con genes biológicos de las 12 tribus, vale lo mismo delante del Eterno si se porta mal o si se porta bien. No es la genética la que iba a hacer algo. No es la genética la que me hace de las 12 tribus. Y eso es lo que aquella generación a la que Yeshua vino a enseñar fue problema, y ahora es problema también. Porque la gente, porque ve a un judío, lo critica por los genes y no por el comportamiento. Capítulo 3 de Efesios, ya lo leemos, Ezequiel, hermano. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice Efesios capítulo 3, verso 3. Oiga, Shaul, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente. El misterio, dice Shaul. Verso 4. Leyendo lo cual, pueden percibir mi entendimiento en el misterio del Mashiach. ¿Cuál era el misterio? Verso 5. Que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas por el Ruach o por el Espíritu. Verso 6. Vea, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Yeshua el Mashiach a través del mensaje. Y cuando muchas personas leen estos pasajes, dicen, a partir de Yeshua entran en las promesas los gentiles. Es que nunca fueron excluidos. Nunca las naciones fueron excluidas de las promesas y de los juramentos y de los pactos del Eterno. Si lo que está diciendo Shaul ahorita es que la interpretación de la Torah que trajo Yeshua es la que hizo entender, porque es por eso dice él, se me fue revelado. ¿Qué se le fue revelado? A la hora de empezar a estudiar otra vez la Torah desde otra perspectiva no excluyente, sino en la que incluía a las personas, entendió que no eran los genes los que los hacían salvos. Que no eran el pueblo escogido para encerrarse y que solo ellos podían tener pactos, promesas, Torah y el Eterno. Sino que se le fue prometido a Abraham como padre de la genética, pero a Abraham como padre del comportamiento. Por eso dice que Abraham el padre de la fe. Porque fue Abraham el padre de la genética, como fue Abraham el padre de la emuná o de la obediencia. Por eso ya decía, este será mi pacto entre ustedes y tu descendencia. ¿Entre ustedes quiénes? Todos los que están con vos, los que se portan como vos. Y tus hijos también. Y esto, sinceramente, era demasiado difícil para los Yehudim o los judíos de aquella generación entenderlo. Que los gentiles o las naciones tenían que comportarse de una manera que fuera delante del Eterno, buscando ser perfectos para que también fueran parte de la promesa. Bien. Ahora, ¿de dónde surgió la idea de gentiles y israelitas o gentiles y judíos? Bien, dicha teoría o dicha enseñanza nació a raíz del catolicismo. Cerca del año 185 y 254, cuando un obispo católico o un obispo de Roma, interpretando los relatos que hablaban de la vida de Yeshua,
llamado Hipólito de Roma, interpretó que Israel ya no era pueblo del Creador, sino que pasaba a ser el Creador, el Elohim o el Dios de los gentiles, y que el Eterno había desechado a Israel. Oiga lo que acabo de decir. La teoría surgió a raíz de un obispo de Roma cerca del año 185 y 254 acerca de la teoría del reemplazo o la teoría de la sustitución, donde se enseña que Israel fue sustituido por los gentiles. A la hora de tomar el verso muy conocido por todas las personas que dice Juan o Yohanan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan? Vamos a Juan capítulo 1, verso 11. Juan o Yohanan capítulo 1, verso 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál fue el problema con Hipólito de Roma, el obispo de Roma? Que a la hora de leer este verso interpreta a su manera, diciendo, a los judíos o a Israel vino, pero Israel no le recibió, sino que los gentiles. Cuando el verso, al leerlo despacio, da la pauta para entender que no quiere decir eso. Porque el verso no dice así, ¿ve? A los suyos. El verso no dice a los suyos. Dice a lo suyo. En cualquier versión que lo lean dice a lo suyo. ¿Qué quiere decir el verso entonces cuando dice a lo suyo? Yeshua o el Mashiach vino a enseñar, vino a ser un maestro o un rabí, vino a ser instructor, vino a ser un líder espiritual, un enseñador de Torah. A eso vino. Y el verso cuando leemos, a lo suyo vino, quiere decir, a enseñar vino, a instruir al pueblo vino. A ser el maestro del pueblo vino, pero los maestros, o sea, pero los suyos, o sea, los líderes, los maestros, los rabinos no le recibieron. Pero el obispo, como ya lo dije antes, Hipólito de Roma, interpretó que a un pueblo vino y se dirigió a otro pueblo entonces la promesa. Pero sí que la promesa siempre ha estado. Desde Abraham. ¿Por qué iba a sustituir a un pueblo por otro si nunca los excluyó? Entonces, a la hora de leer este verso, Hipólito de Roma dijo, a un pueblo vino y lo rechazó este pueblo, entonces se pasó a otro. No, el verso está diciendo a lo suyo, o sea, a enseñar vino, pero los enseñadores no le recibieron. Y esto concuerda con todos los pasajes que podemos encontrar en los mismos relatos, donde dice de que Hosana o bendito aquel que viene en el nombre del Eterno, cuando las multitudes, dice, de los Yehudim o de los judíos de aquel entonces le recibían cuando entraba a Jerusalén o a Jerusalén. 12:13 de Yohanan. Yohanan capítulo 12, verso 13. Por esta razón es de que la teoría del reemplazo o de la sustitución no tenía cabida para algunas personas cuando Hipólito de Roma fue el primero en interpretar de esta manera el verso, el obispo católico o el obispo de Roma. Capítulo 12, verso 13, dice, tomaron ramas de palmares y salieron a su encuentro y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Eterno, el Rey de Israel. Y estas eran grandes multitudes, o sea, el pueblo le recibía. El pueblo lo aceptaba, el pueblo lo amaba. Pero quienes no lo amaban eran los jueces, no lo amaban los rabinos, no lo aceptaban los enseñadores del pueblo.
La interpretación de él. La interpretación de él era, si es que todos han entrado en las promesas, pero esta generación se ha encerrado. Entonces, ¿cómo iba a decir Yohanan? A los judíos vino, pero los judíos no le recibieron. Sino que nos sustituyó, nos reemplazó por otro pueblo, siendo judío, iba a decir eso. ¿Cómo iban a hacer que los 3,000 personas y 5,000 judíos provenientes de todas las naciones, como dice Hechos capítulo 2, que se convirtieron en la fiesta de Pentecostés o Shavuot, les iban a decir los apóstoles? No, ustedes ya quedaron desechados porque son judíos. Y ese era el punto. En Hechos capítulo 2, verso 1, verso 5 y verso 41 pueden ver ustedes. De los 3,000 primeros que se convirtieron, el verso 5 dice que eran judíos provenientes de todas las naciones debajo del cielo. Que dijeron, varones hermanos, ¿y qué haremos? Entonces, no hubo tal sustitución de un pueblo a otro. No tenía por qué haberlo si los gentiles siempre han sido adeptos, siempre han sido aceptados en el pacto del Eterno. Nunca fueron desechados. Los gentiles o las naciones iban a tener el mismo trato que Israel según su comportamiento. Y probablemente la teoría de la sustitución tiene también cabida o tiene también base en Mateo capítulo 21, verso 33 en adelante, cuando leemos acerca de los labradores que mataron a los mensajeros y después matan al hijo. ¿Se acuerdan de esa parábola? 21, 33 en adelante de Mateo lo pueden encontrar. ¿Por qué puede haber cabida? Porque en el capítulo 21 de Mateo, verso 43, dice, después de darle la parábola a Yeshua a las multitudes, dice, por esto les digo que el reino del Eterno les será quitado y será dado a un pueblo, dice la versión textual, pero la Reina Valera 1960 dice, será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquí está hablando de realmente un reemplazo, una sustitución, porque así dice el verso, ¿sí o no? Pero lo que Yeshua estaba queriendo decir es, a la hora de leer el verso, no que el pueblo iba a ser sustituido, porque los versos dan la pauta. En el verso 45 dice, oiga, y luego de oír sus parábolas, oiga, los principales Kohanim y los Perushim, los fariseos, o sea, estos eran los líderes, ¿sí o no? Comprendieron que hablaba acerca de ellos. Vea, los Kohanim y los fariseos sabían que hablaba de ellos. Y mire lo que hacían los líderes espirituales, verso 46. Y procuraron echarle mano, pero temían de las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta. Las multitudes, el pueblo lo tenía por un hombre enviado del Eterno. Pero los líderes, como los fariseos, no. ¿Qué estaba diciendo Yeshua? Voy a sustituir los líderes espirituales del pueblo por otros. ¿Quiénes iban a ser los nuevos líderes espirituales después? Los apóstoles. Kefa, dice Shaul, que Kefa, Yohanan y Jacob eran los 3 pilares de los líderes. Entonces, si iba a haber una sustitución, no iba a ser de un pueblo a otro. Si los 2 pueblos, las naciones y Israel siempre han sido parte de los pactos, promesas y juramentos del Eterno. Si iba a haber sustitución de líderes religiosos en Jerusalén. Entonces, esperaría yo que con esto que hemos hablado ahorita entendamos o hayamos entendido que tenían parte los gentiles en los pactos, las promesas y los juramentos con el Eterno. Sí, desde siempre. Siempre han sido parte de los pactos. Si todo es como decía el Eterno, anda delante de mí y busca ser perfecto. Y serás fecundo o tendrás mucha bendición y heredarás la tierra.
Bien. Entonces, esa interpretación o esa manera de excluir a las naciones, eso es lo que quería venir a derribar, esa pared o ese muro de división que habían creado los líderes religiosos. Es el que vino a botar Yeshua, lo que dice Efesios, botando la pared intermedia que había entre los dos pueblos. Porque los gentiles dicen, ah, no, el Eterno lo sustituyó por nosotros. Y los judíos dicen, no, el Eterno solo es de nosotros. Esa pared intermedia es la que vino a derribar Yeshua. Todo. Ahora, viene Israel y va a pasar a tomar parte, o va a pasar a poseer la tierra de Canaán. Y aquí entramos con el otro punto que estábamos hablando hace un momento, que mi hija Jacqueline me preguntó, si el Eterno es tan bueno, ¿por qué permitió tanta mortandad? 31 naciones, nación tras nación, iban acabando los Bené Israel, o los hijos de Israel, que empezaron a derribar. Bien. La primera reacción es que al ver que Israel conquista la tierra de Canaán y hay tantas masacres, tantos muertos, es que la imagen del Eterno se ve como malvada, o no se ve así. ¿Por qué el Eterno permitió que mataran a todos los moradores de Canaán solo para que Israel poseyera la tierra? ¿Por qué no les dio una oportunidad? ¿Vea? ¿Por qué no les dio una oportunidad? Cuando quiero decir, permítanme que volteé la cámara. Permítanme. Volteé la cámara. Mira, ¿quién me puede ayudar a voltear la cámara? John John, ayúdame a voltear la cámara. No sé cómo le di vuelta. No sé cómo le di vuelta a la cámara. Ah, está ahí. Está. Bien. Quiero comentar de que el propósito del Eterno no fue y nunca fue que Israel aniquilara a los moradores de Canaán. Nunca fue el propósito del Eterno que Israel aniquilara o masacrara a las naciones de Canaán. Vamos a ver capítulo 18 de Vaikra o Levítico 18. Levítico 18. Vaikra 18. Verso 24 de Levítico. 18:24 dice: no se contaminarán con nada de todo esto, porque con todo esto se han contaminado las naciones que yo expulso delante de ustedes, porque esa tierra se corrompió, por tanto he castigado su maldad sobre ella, y esa tierra va a vomitar a sus moradores. Verso 26. Ustedes en cambio observarán mis estatutos y mis decretos y no harán ninguna de todas esas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre ustedes.
Verso 27. Porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes cometieron todas estas abominaciones y la tierra fue contaminada. Verso 28. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado como vomitó a la gente que fue antes de ustedes. Bien, aquí vemos dos cosas. La primera es que estábamos hablando de que el trato que el Eterno le estaba dando a las naciones y a Israel era el mismo. Ahí está diciendo, ¿vea? Miren, esta tierra va a vomitar a esas naciones por las abominaciones que están cometiendo. Y no vayan a cometer las mismas abominaciones porque la tierra también los va a vomitar a ustedes. Lo otro es que el Eterno está diciendo en el verso 24, no se contaminen con nada de todo esto, porque con todo esto se han contaminado las naciones que yo expulso. No masacro, ni voy a masacrar, ni voy a exterminar, ni voy a aniquilar, que yo quiero expulsar. Bien. Entonces, el propósito del Creador era que las naciones fueran expulsadas. Y esto pasó desde que salió Israel de Egipto. ¿Cómo el Eterno consiguió o iba a conseguir que estas naciones se fueran? Vean en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Cuando salieron de Egipto y cruzaron el Yam Suf o el mar de los juncos, Moshe empieza a hacer o a recitar un cántico. Capítulo 15 de Shemot o Éxodo. Dice el verso 15. Y se turbaron los caudillos de Edom. A los fuertes de Moab los asaltó el temblor. Y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como la piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Adonai. Hasta que haya pasado tu pueblo que tú adquiriste. Moshe está diciendo en otras palabras que las naciones temblaban de miedo por el pueblo que el Eterno sacó de Egipto. Y es bien claro cuando él dice el verso 15 que los moradores de Canaán se desmayaron de miedo. Ahora bien, cuando vemos que Israel está a punto de entrar por dirigencia o por mando o por instrucción del Eterno en Josué o en Yehoshua, Yehoshua manda 2 espías. ¿Se acuerdan? Manda 2 espías. Y llegaron donde Rahab. Y Rahab esconde a los 2 espías. Vamos a Josué. Que ahí está el punto específico de lo que vamos a decir ahorita. Josué capítulo 2. No lo anoté ese verso, pero bien. Toda vale eterno que lo encontramos. Capítulo 2 de Yehoshua o Josué. Cuando Rahab esconde a los 2 espías, verso 8, dice que antes, verso 8, y antes de que se acostaran, ella subió al terrado y les dijo, oiga lo que les dijo Rahab, yo sé que el Eterno les ha dado la tierra y que el terror suyo ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante ustedes. 3 cosas sabían los moradores de Canaán. Sabían quién era el Eterno y sabían que la tierra se las había prometido el Eterno al pueblo de Israel. Ella está diciendo en el verso 9. Verso 9. Yo sé que el Eterno, conocen al Eterno, les ha dado la tierra.
Verso 9 siempre. Y que el terror suyo ha caído sobre nosotros. 1. Yo sé quién es el Eterno. Y yo sé que el Eterno les ha prometido esta tierra. O sea, saben que la tierra no es de ellos. 3. Y estamos temblando de miedo. No. Vemos verso 10. Oiga, porque hemos oído cómo el Eterno hizo secar las aguas del Yam Suf o del mar de los juncos. Por eso es que leímos Éxodo capítulo 15, porque desde allá sabían, empezaron a tener miedo. Porque hemos oído cómo el Eterno hizo secar las aguas del Yam Suf delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y lo que hicieron a los 2 reyes del amorreo, Alén del Jardín, a Sejón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Bien, si ya sabían quién era el Eterno, si ya sabían que esa tierra no era de ellos, por su conducta, por su comportamiento, y si ya sabían, y si tenían miedo, ¿qué más querían para tomar una decisión? La oportunidad que el Eterno les da, en otras palabras, es que desde Egipto 40 años vienen viendo que viene Israel. 40 años y no tomaron la decisión de irse de la tierra. No, lejos de irse de la tierra, salían al encuentro del pueblo de Israel en guerra. El Eterno no quería aniquilarlos, no quería acabar, pero como salían al encuentro, no quedaba más. Ahora, yo lo que quiero decir es esto, les voy a comentar un caso, para que me entiendan lo que quiero decir. En Nueva York salió una noticia, donde una mujer iba con una niña en brazos de 3 años, y la mujer llevaba la mascarilla aquí, hoy por esto de la pandemia, llevaba la mascarilla abajo. Y los dos oficiales de policía le dijeron que no podía entrar, no podía andar en la estación del metro, ni podía ingresar al metro sin mascarilla. Y ella los ignoró, molesta. Pero los oficiales de policía iban detrás de ella y alguien iba grabando. Viene ella bien molesta y empieza a discutirse con ellos, con la niña en brazos. Luego viene, pone a la niña de brazo, la pone la niña en el suelo y le pega la gran cachetada al hombre y empieza a agarrarse con un policía. Viene el otro policía, se ve en la necesidad o en la obligación de tomarla por la fuerza y tirarla al suelo y esposarla. Y el que graba está diciendo, déjenla, miren la niña, háganlo por la niña, hombre, déjenla. Y exactamente nosotros, al ver esta historia que les acabo de contar, nosotros estamos como en la posición de espectadores o del que está grabando. Porque el hombre dice, dejen a la mujer por la niña. ¿Qué hubiera sido más fácil? Nada le costaba a la mujer ponerse la mascarilla y si hubiera ahorrado el trauma que le provocó a la niña. El daño psicológico de ver que a su madre la estaban golpeando o la estaban agrediendo. Pero ella tomó la decisión de lejos de someterse, pelearse con los oficiales. Una decisión que no le benefició en nada a su hija. Una decisión que afectó a su hija. Una decisión que tomó no por amor a su hija. Entonces, al ver nosotros que Israel va entrando a Canaán, decimos, ¿cómo el Eterno permitió que mataran a todos los Canaanim? ¿Por qué no decimos cómo los padres de familia de Canaán, los reyes de Canaán, los líderes de Canaán, no actuaron o no tomaron una decisión por amor a su pueblo? Los padres de familia, ¿cómo no tomaron una decisión por amor a sus hijos? Hubiera sido más sencillo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Esto es lo que pasa. Que cuando nosotros tomamos malas decisiones, siempre van a afectar a nuestros hijos.
una decisión buena, tómela por amor a su hijo. Aquí los descendientes o los padres de familia que estaban morando en Canaán no pensaron por amor a sus hijos. Me decía el Sergio, si yo veo que aquí se desata una guerra, yo le digo a mi esposa, vámonos. ¿Y por qué no hizo lo mismo que Naán? Si ahorita la parashá ustedes pueden ver, Sihón dijo, mira, danos chance de pasar, queremos pasar por aquí, si tomamos agua vamos a pagarla y si comemos algo vamos a pagarla. No, dijo Sihón, y pum, sale al encuentro y terminan con la guerra contra Sihón y se los acaba Israel y cuando se da la vuelta dice que ahí venía Og también. Y ojo que los versos que vamos a leer dicen que venían con todo su pueblo. No dice que el ejército de Og ni el ejército de Sihón fue a atacar a Israel. ¿Por qué? Porque no tienen amor por su pueblo. Porque no tienen amor por sus hijos. Me decía, hermano Julito, disculpe. No, que vienen hecho igual a Abraham, que también se convirtió al Eterno. O sea, era una decisión de ella que tomó, Sí, cabal. lejos de oponerse. Fue bien. Eso es lo que pasa, es de que lo que pasa es aquí que nosotros decimos, ¿y por qué el Eterno permitió eso? Pues? O sea, no es esa la pregunta que nos deberíamos de hacer, sino ¿por qué los padres no pensaron por amor a sus hijos? ¿Por qué los líderes o los reyes o los presidentes no pensaron por amor a su pueblo? Entonces, eso hubiera ahorrado no solamente daños psicológicos, sino que hubiera ahorrado montones de muertes. Vamos a capítulo 2 de Deuteronomio o de Barim. ¿Será que si hubieran dado, pues ahí no hubieran, digamos, salido al encuentro a pelear con el pueblo de Israel? Quiere decir que a lo mejor ellos se hubieran apartado, hubieran dado lugar que entraran sin problema. Sí. Y ellos hubieran podido habitar ahí con ellos. No, tenían que haberse alejado, porque acuérdese que Israel también llevaba ya iba con De ellos, solo de ellos. no, el punto es de que Israel iba con hábitos que no todavía estaban muy apegados al Creador. Entonces lo que quería el Creador era que se establecieran y que hubiera un nivel bueno para que ya pudieran relacionarse con las naciones, para convertir a las naciones al Creador. Y no que ellos y ya ve que Israel se convierte a las naciones. Sí, eso es lo que quería evitar el Creador. De que Israel iba a ser el que iba a instruir a las naciones. Pero salió al revés, las naciones instruyeron a Israel después porque se vuelven idólatras. Capítulo 2, verso 31. Vamos a leer desde el verso 30. Dice, pero Sihón, rey de Heshbón, no consintió en dejarnos pasar por ahí, porque el Eterno tu Creador había endurecido su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tu mano, como se ve en este día. Verso 31. Entonces el Eterno me dijo, he aquí, yo entrego delante de ti a Sihón y a su tierra. Empieza pues a someterlo para que heredes su tierra. Verso 32. Y nos salió Sihón al encuentro, él y todo su pueblo, para combatir en Yahatz. No dice que salió el ejército de Sihón o de Heshbón, sino que dice que salió Sihón el rey y todo el pueblo. Capítulo 3, ahí mismo en Deuteronomio, dice verso 1. Luego nos volvimos, o sea, regresa Israel después de conquistar Sihón. Nos volvimos y subimos camino del Bashán. Y nos sale al encuentro Og, el rey de Bashán, con todo su pueblo para combatir. ¿Qué les costaba hacerse a un lado, pues?
Vaya, pasen, pues, y ya me di. Mira, y es más, si ustedes leen el mensaje, dice, mira, déjanos pasar. Los de Moab nos dejaron pasar. Los de Esab también. No les hicimos nada. Nosotros queremos hacer lo mismo con ustedes. No, no van a pasar. Y cuando vienen a sentir, ahí venía todo el pueblo de Heshbón con el rey Sihón. Entonces, les dio oportunidad el Eterno a los moradores de Canaán. Sí, se las dio. Era la intención o el propósito del Eterno aniquilar a los moradores de Canaán. Es más, leímos también, miren, los voy a expulsar de esta tierra por las abominaciones que están haciendo. Si ustedes cometen estas abominaciones, también los va a expulsar la tierra, los va a vomitar. Y eso es lo que estoy diciendo. Podían morar ahí, pero no podían morar por la conducta que tenían. ¿Quiénes? Los que estaban en Canaán. Y Israel también lo mismo le iba a pasar. Bien, entonces, el punto es que al ver estos relatos de la Torah quiere decir, miren, a veces podemos estar en un hogar con 2 hijos, 3 hijos. Y nosotros decidimos, ya sea como padre o como madre, buscar un chance con otra persona, ya sea hombre o mujer. Digamos en mi caso, yo tengo mi hogar y tengo, digámoslo así, el desliz de poder encontrar una mujer que no sea mi esposa. Antes de tomarla, tomo la decisión o la mala decisión de entablar una relación íntima con ella. Y esto empieza a crear discordia, resentimiento y enojo en los hogares. Problemas, conflictos en el hogar. Puede llegar hasta el punto de la separación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno de hombre o la mujer puede decir, si lo importante es que no me desatienda de mis hijos. ¿Cree usted que eso es tomar decisiones por amor a los hijos? Los hijos sufren daños psicológicos por las separaciones o los pleitos en el hogar, por las malas decisiones. Los hijos sufren de bullying en la escuela. Entonces, el hecho que alguien puede decir, no, pero media vez yo no me desatiendo a mis hijos. No, eso no es tomar decisiones por amor a los hijos. Por esa razón es, oiga, que si usted busca y toma la decisión de ya no seguir en el camino del Eterno, buscar ser perfecto, dice la Torah, es una mala decisión que no le afecta solo a usted, sino que también afecta a sus hijos. Afecta a su hogar. Por esa razón, el hecho de buscar Torah, porque cuando dice, busquen andar delante de mí y busquen ser perfectos. Para empezar, andar delante del Eterno es conocerlo. Y buscar ser perfecto es cumplirlo o hacerlo. Andar delante de Él es estudiarlo para saber qué es lo que quiere, y ser perfecto es ponerlo por obra. Pero el día que nosotros tomamos la decisión de ya no hacerlo o de no querer hacerlo, eso es una mala decisión. Una decisión que va a afectar a nuestros hijos. Bien. Entonces, la mejor decisión que podemos tomar por amor a nuestros hijos es huir de todas esas cosas, hombre. Huir de las abominaciones de Canaán. Váyanse.
tengan miedo de ello, hombre. Disculpe, y así le pasó a Jerusalén también, ¿no? Lo mismo, O sea, que ¿sí? el Eterno ya le había notificado y se supone que en el año 70 todos los judíos Roma los sacó. Sí. A todos. Desde Babel por abominaciones lo sacó, no así le enseñó a Ezequiel, pues mira, ve, a Ezequiel, mira, abrió un hoyito ahí en el muro del Mishkan, mira lo que están haciendo, adorando a Tamuz. O sea, que no era solo a Canaán, ¿verdad? No. El propósito del Eterno no era que mataran, sino los va a vomitar. Así le va a pasar a ustedes también. Lo mismo le va a vomitar. acabar, lo O sea, mismo. no es que los va a matar, ¿verdad? No, va a vomitar también. Entonces, cuando nosotros le enseñamos, o nosotros decimos esto, miren, yo hoy tomo la decisión de demostrar, oiga, demostrar, no decir ni sentir, demostrar mi amor al Eterno. ¿Cómo demuestro mi amor a el Eterno? Desde que me levanto, agradezco al Creador. Veo a mi hijo o a mi hija, agradezco al Eterno. Voy a tomar alimentos, agradezco al Creador. Voy a salir, le pido al Creador que me cuide. Entro, le agradezco al Creador que me trajo de regreso. Me voy a acostar y le agradezco al Eterno por eso. Me ven estudiando o buscando conocer al Eterno, demuestro mi amor al Eterno. No creyendo que lo que soy o lo que tengo depende de mi esfuerzo, sino que todo depende del Eterno. Cuando yo tomo la decisión de demostrar mi amor al Eterno, mi hijo está aprendiendo. Cuando yo tomo la decisión y digo, hoy quiero demostrar mi amor al prójimo, saludando a todo el mundo, una sonrisa, una estrechez de mano, ayudando a alguien que se le quede el carro, ayudando a alguien que lo necesita. Si alguien no me quiere y tiene algún conflicto conmigo, buscar hacer las paces con la persona y que mi hijo lo vea. Que mi hijo lo vea, mi hijo aprende. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Demostrar, no de decir, no de sentir, de demostrar el amor al Eterno y el amor al prójimo. Capítulo 7 de Mateo, para ir terminando. Mateo capítulo 7. Capítulo 7. Entonces, cuando yo digo eso, de demostrar mi amor al Eterno, de demostrar mi amor al prójimo, eso implica alimentarme espiritualmente y alimentar a mi hijo, alimentar a mi familia. Capítulo 7 de Mateo, verso 9. Oiga, ¿o qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Verso 10. O si le pide un pescado, ¿le dará acaso una serpiente? Verso 11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Verso 12. Aquí está el enfático. Así que todo cuanto quieran que les hagan los hombres, así también háganlo ustedes, porque esta es la Torá. Estos son los profetas. Este es el propósito de la Torá. Este es el propósito de los profetas. ¿Qué hijo, si le pide, dame buena enseñanza espiritual, buen alimento espiritual, usted le va a enseñar la serpiente? ¿Y quién es la serpiente? La mala inclinación, la inclinación al mal. ¿Qué hijo si le pide? Enséñame cómo amar al Eterno y cómo amar a mi prójimo. Usted le va a enseñar lo contrario a eso. ¿Quién le va a dar una serpiente a su hijo? Y ojo que cuando Yeshua dice, si ustedes siendo malos, ¿por qué dice si ustedes siendo malos? Porque sabe Yeshua, reconoce Yeshua también el propósito de la Torah, que es un proceso.
que no es de la noche a la mañana, que usted o yo nos vamos a aportar de una manera que es un proceso, que es una lucha, que a veces nos enojamos y que no es conveniente, que a veces buscamos pleitos y tampoco es bueno. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién de ustedes que si su hijo le pide un pescado le da una serpiente? Así que, verso 12. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, así también háganlo ustedes. Porque esta es la Torá y los profetas. Bien, espero que hayamos dado a entendernos cuando tratamos de hablar acerca de que nunca fueron excluidos los gentiles de las promesas, los pactos y los juramentos. Que cuando se le juró, se le prometió o hizo un pacto el Eterno a Abraham Avinu o Abraham nuestro padre, ahí estaban todas las naciones también incluidas. Que nunca se excluyó a nadie de los pactos y promesas. Y lo otro es acerca de que nunca fue el propósito del Eterno aniquilar a las naciones de Canaán, sino nuestras malas decisiones son las que nos conllevan a fracasar y llevarnos en cuenta también parte de la vida de nuestros hijos. Bien, vamos a dejar hasta aquí esperando que el Eterno añada brajá a su enseñanza y que recordemos todos siempre que la Torah no es para verla, no es para oírla, no es para aprenderla. La Torah es para vivirla. Bien, dejamos hasta aquí y Shabbat Shalom.